Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Bienvenidos. El tiempo de gracia se acaba. Nuestra partida se acerca. Las señales así nos los indican. Bienvenido al Escenario Profético Maranata. Gracias por acompañarnos. Hoy analizaremos las noticias de acuerdo a la Biblia. De acuerdo a lo que está sucediendo. ¿Hacia dónde vamos, Raúl? Hola, Dios los bendiga en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy estaremos estudiando la palabra de Dios conforme a las profecías. La Biblia es la única que tiene profecías antiguas, claras y precisas para entender los últimos tiempos que estamos viviendo hoy. Lo que ningún otro libro le puede decir. El estudiar la palabra de Dios nos lleva aún a cosas mejores. El descubrir que podemos tener vida y salvación eterna en nuestro Señor Jesucristo. Lo que ninguna religión ni filosofía le puede ofrecer. El día de hoy vamos a estudiar el escenario profético Maranata. Acompáñenos. Las señales del cielo nos siguen alertando que nuestra partida de esta tierra para nuestro encuentro con nuestro amado Señor Jesucristo en las nubes se acerca. La tetrada de lunas como de sangre y un eclipse solar en medio de ellas nos han dado la señal de alerta al cumplimiento exacto de la profecía bíblica y que los medios de comunicación solo han testificado y comprobado la veracidad de la palabra de Dios. Después de la primera luna roja o eclipse lunar total, se produjo la guerra, el conflicto entre Israel y Hamás, donde una lluvia de misiles fueron enviados desde Gaza al territorio de Israel por el grupo terrorista Hamás y Yihad Islámica. Y de forma asombrosa y milagrosa subían estos misiles y en pleno aire se elevaban aún más y explotaban, sin haber sido alcanzados por un misil de defensa de la cúpula de hierro del ejército de Israel. Y así se evitaba destrucción y muerte en la nación hebrea. Que no le quede la menor duda que fue la mano poderosa de Dios defendiendo a su pueblo Israel de sus enemigos. Después del segundo eclipse, del 8 de octubre del 2014, vino el ataque israelí. El 14 de noviembre del 2014, cuando Israel emprendió una ofensiva a gran escala en la Franja de Gaza, en respuesta a los anteriores ataques con misiles lanzados desde el territorio palestino contra el sur del país hebreo. Y en ese mismo 2014, en el mes de diciembre, trajo un ataque aéreo de Israel cerca de Damasco, porque Israel a través de sus mandatarios, primer ministros, han repetido en numerosas ocasiones que se sienten plenamente autorizados para atacar los envíos de armas que puedan reforzar al grupo terrorista Hezbollah. Y por si fuera poco, este 2 de abril del 2015, antes de que ocurriera el tercer eclipse lunar total del 4 de abril, se logró un acuerdo histórico, el acuerdo preliminar sobre el programa nuclear iraní y el grupo 5+1. Y al lograrlo, importantes agencias de noticias de todo el mundo empezaron a difundir esta noticia del acuerdo alcanzado entre Irán y el grupo 5+1. Y el mensaje para los que estudiamos la palabra de Dios y sus profecías es muy importante. Con este acuerdo debemos de estar ya muy pendientes al escenario y al desarrollo que está por venir, que concluirá el 30 de junio del 2015. El compromiso del jueves no pone un punto final a la historia,
De hecho, aunque los negociadores consigan entenderse en los grandes parámetros y fijar las orientaciones básicas precisas, los detalles técnicos de este complejo dossier deberán aclararse antes del acuerdo final, el 30 de junio. Deberán aclararse antes del acuerdo final, el 30 de junio. Deberán aclararse antes del acuerdo final, el 30 de junio. Y aquí hay un peligro inminente, que muchos cristianos, por desconocimiento de la palabra de Dios y por ser influenciados por líderes y pastores ciegos de la profecía y de los eventos finales, no ven que el escenario final ha empezado ya. ¿Escuchó bien? Ha empezado ya con este acuerdo nuclear con Irán. Porque los mediadores de este acuerdo, y escuchen, y todos los que están ya en la plataforma del nuevo orden mundial que prepara la entrada del anticristo, considera que este acuerdo con Irán, que contribuirá este acuerdo a alcanzar la paz y seguridad internacional. ¿Escucharon bien? La paz y seguridad. Y uno de ellos fue el presidente de los Estados Unidos, Barack Hussein Obama, en declarar que la paz y seguridad solo se logrará sin las armas nucleares. Bahrein espera que el acuerdo de Irán garantice la paz y seguridad, paz y seguridad, paz y seguridad. Y según el mundo y sus autoridades, este acuerdo con Irán contribuirá a la paz en la región. Y lo dice el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Y en su juego de palabras terminó diciendo paz y seguridad, que es la clave para entender los que estudiamos la palabra de Dios, que se trata de un acuerdo que va a concluir, escuchó bien, que va a concluir con una destrucción repentina conforme a la profecía bíblica. Y para que no nos quede la menor duda, la web oficial de la ONU, podemos ya ver esa frase profética de los últimos tiempos de paz y seguridad. Y esto va más allá, tanto que los países árabes confían que este pacto con Irán contribuya a consolidar la paz en la región. Y varias noticias y encabezados como reportajes empezaron a difundir su confianza que este acuerdo en materia nuclear alcanzado entre Irán y el grupo 5+1 va a contribuir a alcanzar la seguridad, estabilidad y la paz en la región. Las palabras claves: paz y seguridad. En Siria, una fuente de alto rango del Ministerio de Exteriores calificó en un comunicado positivo este pacto y consideró como una nueva contribución de la República Islámica de Irán a la vía para consolidar la paz y la seguridad internacional. Esto está demasiado claro, la paz y seguridad internacional y disminuir la tensión en la región y el mundo. Y ante estas palabras y escenarios completamente proféticos del fin de los tiempos, ocurriendo antes de la tercera luna roja, como fue la del 4 de abril de 2015, y donde le invitamos a ver los programas pasados, donde se explica esta tetrada, el significado de las lunas rojas, el eclipse solar total, las guerras del fin, y el escenario de efectos en cadena que van a venir, a que visite nuestra web www.elarrebatamiento.com y ahí encontrará todos estos videoestudios. Ahora, con este acuerdo nuclear, vamos a centrarnos en este punto para los que escudriñamos la palabra de Dios, donde la profecía clave de paz y seguridad se ha escuchado, se ha escuchado. La palabra de Dios es muy clara. Nos dice que cuando digan paz y seguridad, no dice cuando se logre, que cuando digan paz y seguridad. Y esto ya se ha dicho, ya se ha dicho. Que no nos quede la menor duda que el escenario completo de estos eventos va a ocurrir, con la destrucción repentina viniendo a ellos como dolores de mujer encinta y no escaparán. Y para la Iglesia de Cristo,
alertas, porque nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Cómo nos lo dice? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, del versículo 1 al versículo 4. Las alarmas de alerta han sonado, y el que tenga oídos, oiga, porque el desenlace final ha empezado ya, ha empezado ya, ha empezado ya, ha empezado ya. Ahora, vamos por partes. Este acuerdo nuclear del Grupo 5+1 e Irán no es el pacto que va a confirmar el anticristo en el inicio de la semana 70, porque Daniel capítulo 9 del versículo 24 al 27 nos habla claramente que debe de estar y ser con Israel. Y en este acuerdo, al que han ignorado y menos han tomado en cuenta es a la nación de Israel, que es el primer protagonista de la profecía. Y nos los confirman las noticias, tanto que Obama se ha atrevido a decir que sería un error clave incluir el reconocimiento de Israel en el pacto con Irán. Y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, en su preocupación, dijo a Obama que el acuerdo con Irán amenaza la supervivencia de Israel. Y su malestar aún fue más allá. Dijo que Israel se opone firmemente al acuerdo nuclear con Irán. Y en este acuerdo, donde Irán celebra, Estados Unidos elogia e Israel denuncia el peligro de su supervivencia, nos debe de quedar muy claro que este acuerdo no es el pacto que da inicio la semana 70, porque Israel no está incluido, solo está amenazada su supervivencia. Este acuerdo nuclear con Irán sí da inicio a la angustia de Jacob. Escuchó muy bien, es el inicio a la angustia de Jacob, que es la nación de Israel, y que desde este momento empieza ya a sufrir con este acuerdo nuclear, y que durante toda la semana 70 lo vivirá. Jeremías 30 nos describe este escenario, cómo inicia la angustia de Jacob. En el versículo 3 nos dice: porque vienen días cuando yo haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel y Judá, y los traeré a la tierra de sus antepasados, y la poseerán. Y hoy Dios cada día va haciendo que su pueblo israelí vaya regresando a su tierra que les ha heredado, para el cumplimiento exacto de esta profecía, y que ya hemos visto en programas pasados. El versículo 5 nos dice que hemos oído hablar de temblor, de espanto y no de paz. Y este acuerdo, obviamente con Irán, ha sido una voz de temblor y espanto, y por supuesto de no de paz para Israel. Tanto que ve amenazada su supervivencia, como lo dijo su primer ministro. Y usted preguntará, ¿por qué para Israel es un grito de voz de temblor, de espanto y no de paz este acuerdo nuclear con Irán? Solo recordemos lo que hemos visto anteriormente cuando se diga paz y seguridad, que viene destrucción repentina. Ahora, para entender esa destrucción repentina que vendrá a ellos, a los enemigos de Israel, traemos lo que sus últimos líderes y presidentes iraníes han dicho respecto a Israel para comprender esta voz de temblor y espanto, al decir que en Irán están listos para borrar a Israel del mapa. Y bajo estas amenazas y declaraciones, hablándolos ya abiertamente ante la prensa internacional, donde su nuevo presidente dice que Israel es una herida que debe de ser eliminada, con esas amenazas y el peligro de seguir enriqueciendo el uranio bajo un acuerdo internacional, cobijando y solapando sus reales propósitos de desaparecer a Israel y seguir en esa dirección de enriquecer uranio, y ya sin las sanciones pueda seguir exportando y vendiendo su petróleo sin restricciones, y así tener ventas que le den los medios económicos para seguir armando a sus aliados, los grupos terroristas
de Hamas, Hezbollah, Yihad Islámica, y que en su cinismo, sus mismos líderes de estos grupos terroristas lo van declarando ya a la prensa internacional. Que este acuerdo nuclear con Irán permite un mayor apoyo a la resistencia palestina. ¿Escuchó bien? Este acuerdo apoya a la resistencia palestina que quiere borrar del mapa a Israel. Abiertamente ante la prensa internacional, donde los oídos sordos de la ONU, donde están todas las naciones en esa organización representada, y donde el grupo 5+1 está en las mismas condiciones de indiferencia ante las declaraciones y amenazas de desaparecer a Israel o borrarlos del mapa, y lo peor, premiando a Irán con avalar este acuerdo. Pues obviamente que esta es una voz de temblor y espanto y que no trae paz. Y para darnos cuenta del grave problema que ya está enfrentando Israel, veamos cómo Irán ha enriquecido su uranio en sus plantas centrífugas, que ha ido incrementando día a día en su producción durante los últimos 13 años. Las dudas sobre la naturaleza del programa nuclear iraní surgieron en 2002, cuando imágenes satélite revelaron la existencia de 2 instalaciones nucleares no declaradas, una planta subterránea de enriquecimiento de uranio en Natanz, a la izquierda de la pantalla, y un reactor de agua pesada en Arak, con capacidad para producir cantidades significativas de plutonio. Ambas, desarrolladas clandestinamente desde 1984, hicieron temer una finalidad militar. Tras anunciar que Irán producía uranio enriquecido, cuyo uso puede ser civil y militar, el Organismo Internacional de Energía Atómica firmó un acuerdo con Teherán en diciembre de 2003, autorizando a la agencia de la ONU a hacer inspecciones in situ. En 2004, tras acordar con Francia, Alemania y el Reino Unido una suspensión de las actividades de enriquecimiento de uranio, el presidente iraní, Mohammad Khatami, firmó una hoja de ruta con el jefe de la OIEA para solucionar el contencioso. Pero en agosto de 2005, Teherán rompió el acuerdo con las 3 potencias de la UE y reanudó la conversión de uranio en la central de Isfahán. Los europeos amenazaron con poner el asunto en manos del Consejo de Seguridad de la ONU. La elección de Mahmoud Ahmadinejad como presidente de Irán en agosto de 2005 inauguró una nueva era de desencuentros, que culminó en abril de 2006, cuando anunció solemnemente que Irán se había unido al Club de los Países Nucleares y que podía producir uranio enriquecido para alimentar centrales nucleares. El Consejo de Seguridad exigió el cese del enriquecimiento de uranio para el 28 de abril como muy tarde, pero Irán se negó. En diciembre de 2006, el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad una primera ronda de sanciones que incluía la prohibición de vender a Teherán tecnología susceptible de ser utilizada en sus programas nucleares y de misiles. Siguieron 5 años de impasse con nuevas sanciones contra Teherán. En 2010, Ahmadinejad ordenó enriquecer el uranio al 20% y 2 años después, el OIEA advirtió de que Irán disponía de 110 kilos, es decir, la mitad de lo que se necesita para fabricar una bomba atómica. La elección del moderado Hassan Rouhani en las presidenciales de 2013 abrió una nueva ventana de oportunidad para salir del callejón sin salida por la vía diplomática. En noviembre de 2013, Irán y el G5+1 firmaron en Ginebra un acuerdo provisional histórico que permitió la reanudación de las negociaciones. Con este acuerdo nuclear del grupo 5+1, Irán ha iniciado la angustia de Jacob. La palabra angustia viene de la palabra hebrea tzara, que significa aprieto. Y exactamente es lo que está viviendo ya Israel, un aprieto, una aflicción, una angustia, una calamidad, un conflicto, tribulación, y obviamente esto traerá una venganza. Y esto es exactamente lo que viene, y nos los confirman los versículos 6 y 7 de Jeremías 30. Como una mujer que está de parto. Hoy exactamente estamos como los principios de dolores de parto, y nos dice que se ha vuelto pálidos los rostros. Una amenaza con este acuerdo nuclear obviamente ponen en peligro la supervivencia de la nación de Israel. Ponen pálidos los rostros. Ponen pálidos los rostros. Por eso Dios dice: ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, que es Israel, pero de ella será librado.
escuchó bien, será librado. Y así como vimos esos misiles que subían más y más y explotaban en el aire, así Dios librará a su pueblo Israel de todos sus enemigos. Después de la tercera luna roja, como de sangre, del 4 de abril del 2015, y conforme a este acuerdo nuclear, usted se preguntará, ¿dónde estamos parados en el escenario profético? Hoy, que no le quede la menor duda, que estamos ya en la antesala de la semana 70 y la gran tribulación. Escuchó bien, estamos ya en la antesala de la semana 70 y la gran tribulación. Y lo que va a empujar más a Israel en su angustia a entrar a su semana 70 con el desarrollo y cumplimiento de los eventos finales y con efectos a nivel mundial para todas las naciones, como nos los dice Jeremías 30, versículo 11, vea estas declaraciones y amenazas que nos indican que todo vaya caminando en esa dirección, donde Israel contempla la opción militar contra Irán sin la coordinación de Estados Unidos. La nación persa responde: Irán usará centrifugadoras de uranio de última generación, que son las más avanzadas. Y la prensa rusa declara: el acuerdo nuclear con Teherán dejará vía libre a Rusia para reequipar el equipo iraní. Lista la alianza de el líder ruso Gog y la nación rusa Magog e Irán, Persia y todas las naciones árabes que habla Ezequiel 38 y 39 que invadirán a Israel. Mientras que Israel a todo esto le llama un desacuerdo nuclear. Y en esta angustia o aflicción que ya vive Israel, Palestina no pierde el tiempo y se une oficialmente a la Corte Penal Internacional de La Haya a partir del día 1 de abril del 2015. Tan es así que el presidente palestino Mahmoud Abbas advierte que llevará a Israel ante esa Corte Internacional por no devolver los tributos congelados. Y no le extrañe que pronto Israel se ha llevado esa corte por Jerusalén, para que se cumpla Zacarías 12:3. Mientras tanto, el ejército israelí atacó depósitos de armas iraníes en Libia, donde almacenaba armas para el grupo terrorista que está en Gaza, Hamas. Y en Egipto, la cumbre anual de los jefes de Estado de la Liga Árabe buscan la creación de una fuerza militar conjunta que ya está operando la ofensiva en Yemen. Tan avanzada está esta alianza árabe que irá en contra de Israel, que ya está lista para el cumplimiento de la profecía del Salmo 83, Amós 1, Ezequiel 38 y 39. Los países de la Liga Árabe tendrán su propia fuerza militar conjunta. Así lo acordaron este domingo en una cumbre en Egipto. El principio de formar una fuerza militar es muy importante. He oído a más de una persona decir que esto es un sueño. El renacimiento de la Liga Árabe. El renacimiento de la Liga Árabe. El renacimiento de la Liga Árabe. Demasiado claro el escenario final para que nadie lo dude. Para que nadie lo dude. El tiempo de gracia se acaba y pronto la Iglesia de Jesucristo saldremos volando para nuestro encuentro con nuestro amado Señor Jesús en las nubes. El que tenga oídos, oiga. Si nuestro Señor Jesús, Yeshua, aún no ha venido por nosotros y Dios suple para tener los recursos para hacer otros programas y alcanzar a más personas en diferentes lugares, nos vemos por este canal. Y si no, mejor, porque nos veremos con Él alabándolo por siempre. ¡Aleluya! El tiempo se nos ha acabado. Raúl, ¿serías tan amable de orar por todas esas personas que nos están viendo por los diferentes medios? Con mucho gusto. Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos a ti pidiéndote que tu Santo Espíritu hable a todas las personas que vean este programa. Confórtalos, mi Señor, y dale sed de escudriñar tu bendita palabra para que caminen conforme a tu voluntad. Y las personas que nos van viendo y escuchando por diferentes medios, donde va llegando este programa, te invito, si nunca has confesado a Jesucristo, tu Señor y Salvador,
Hoy puede ser el primer paso para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y tú puedas tener salvación y vida eterna en nuestro Señor Jesús. Y si tú eres, repite después de mí: Señor Jesucristo, gracias por tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Desde hoy me rindo a ti. Quiero que tomes control de mi vida y desde hoy quiero que tu Santo Espíritu obre en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser. Transfórmame para estar en santidad y nacer de nuevo conforme a tu palabra. Y desde hoy te declaro y te confieso mi Señor y Salvador. Y Padre amado, te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y prepárame para ese día glorioso cuando tú vengas, esté listo y conforme a tu voluntad. Te lo pido y te lo ruego en el precioso y poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. No me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde, que el Señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra. Le pido a Dios que te bendiga, que guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón, que Jesús te ama y Maranata, que es el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto.